Hola, hola, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva emisión en directo desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Vamos a compartir. Vale. Bueno, ya saben que, esta es la segunda clase de este curso que hemos empezado hace 15 días. Vamos a ver si cogemos un poco aquí centrado. Ahí así. Vale. Si nos centramos un poquito en la imagen. Este nuevo curso que empezó hace 15 días es sobre la interpretación de los sueños. Es un curso que vamos a seguir durante prácticamente posiblemente todo el verano y que va a trabajar por un lado el texto de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, que es, son dos libros, este y otro como este, ¿vale? Es un texto bastante extenso, completo, complejo, que requiere, para su lectura, conviene leerse en grupo, en una escuela o por lo menos seguir algún tipo de clase o de guía para acercarnos a este texto por su complejidad y que es el texto que funda el psicoanálisis. Por eso es tan importante la interpretación de los sueños en psicoanálisis, porque es el texto que se considera que funda el psicoanálisis, ¿vale? Pese a que este libro se publica, Freud lo publica en 1900 y Freud ya había escrito, antes de 1900 había escrito bastantes textos anterior a este. Sin embargo, todo lo anterior a este texto se consideraría precientífico, porque es a partir de aquí donde especifica un objeto de conocimiento, que es el inconsciente, un método, una técnica que nos permite considerarlo como una ciencia, ¿vale? Pese a que, desde algunos sectores de la ciencia, justo aquello que caracteriza al psicoanálisis es lo que para algunos sectores de la ciencia ven como no científico. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, vamos a no adelantarlo. Bueno, espero que se me oiga bien porque estoy grabando desde un ordenador nuevo. Si alguien me pudiera decir que ok o una mano así, me sería de ayuda para yo seguir tranquila. Como digo, vamos a trabajar este texto, pero inicialmente, antes de meternos con la interpretación de los sueños e ir viendo los capítulos en una lectura, como digo, acompañada de esos capítulos, que si quieren también pueden ir ya adquiriendo este libro en la biblioteca o en la librería o en las librerías, la interpretación de los sueños. Las primeras clases las estamos dedicando a la epistemología y concretamente estas clases las tomamos de este libro, Freud y Lacan hablados 1, de Miguel Oscar Menaza, director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, escuela de psicoanálisis de la cual yo soy psicoanalista. Entonces, estamos viendo los capítulos relacionados con la epistemología de este texto previos a meternos con la interpretación de los sueños, ¿vale? Hace 15 días fue la primera clase que hablábamos del concepto de ruptura y hoy es la segunda clase y vamos a hablar del concepto de trabajo. Vale, David Fernando Illesca, buenos días profesora, ¿todo bien? Muchas gracias por su aportación. Un saludo, muchas gracias David. Vale, ¿se escucha bien? Pues nada, continuamos con la clase. Ya saben que pueden hacer sus preguntas en directo y contestamos en directo.
Hoy, como digo, vamos a ver el concepto de trabajo, que es un concepto central en la teoría del inconsciente, el concepto de trabajo. Ya hace 15 días veíamos el concepto de ruptura y decíamos que la ciencia avanza por ruptura y el psicoanálisis venía a ser una ruptura con lo anterior, que podríamos considerar dentro del campo psicoanalítico precientífico, lo anterior a la interpretación de los sueños. Hablamos de varios tipos de ruptura que se habían producido con la aparición del psicoanálisis, pero bueno, no me quiero entretener con esto, ya que les invito a todos a que vean esa clase en el canal de YouTube Pino Lorenzo. Pueden ahí en la lista de reproducción curso sobre la obra de curso de la interpretación de los sueños, ahí pueden ver esta primera clase. Entonces, el trabajo es un concepto central en la teoría del inconsciente. Vamos a ver que en la interpretación de los sueños, Freud nos va a hablar de 3 tipos de trabajo. Nos va a hablar inicialmente, bueno, antes de esto, Freud nos amenaza, más bien en este libro, nos da o nos hace un acercamiento a un concepto general sobre lo que es el trabajo. Y nos dice que el trabajo, en su concepción más simple, sería la condición imprescindible en la relación del hombre con la naturaleza. El trabajo es una actividad racional capaz de producir un efecto o un producto a partir de una materia prima. Por ejemplo, una materia prima como puede ser el árbol, del cual sale la madera, realizando un determinado trabajo sobre esa madera con determinados instrumentos adecuados, hacen que obtengamos o que podamos tener como producto efecto la mesa. En la mesa está la madera, pero en la madera no está la mesa, ¿no? Es desde la mesa, desde el producto efecto, que podemos construir el trabajo que se realizó para llegar a la mesa, ¿vale? Bien. Freud entonces va a trabajar con esta idea de trabajo partiendo, ya esto lo decíamos en la clase anterior, partiendo del último efecto, partiendo del discurso onírico, del sueño manifiesto, del discurso del paciente. El psicoanálisis parte del último efecto. No es una ciencia de causas, es una ciencia de efectos. A partir del efecto, del producto efecto, construye la causa. Entonces, Freud nos va a hablar en la interpretación de los sueños de 3 trabajos. Un trabajo teórico, un trabajo técnico-práctico y un trabajo del sueño. El trabajo teórico toma como materia prima el discurso onírico, cuya materia prima es el discurso onírico, y trabajo que con unos instrumentos teóricos, ¿no?, sobre esa materia prima, ese discurso onírico, y con unos instrumentos teóricos como principio de constancia, concepto de aparato psíquico, noción filosófica de manifiesto y latente, da como lugar o da como efecto el concepto de inconsciente. Este sería el trabajo teórico, es decir, sobre el discurso analítico, que sería el último efecto. El último efecto en este caso no, en este caso dentro del trabajo teórico sería la materia prima. Sobre el discurso onírico, empleando una serie de instrumentos, obtenemos el inconsciente, el objeto de estudio del psicoanálisis. Trabajo teórico que produce una ruptura teórica con todo lo anterior, ¿no? Porque la producción del inconsciente, entre otras rupturas, produjo
la ruptura con el pensamiento o con el pensamiento de que lo psíquico era lo consciente, que la cualidad de lo psíquico estaba supeditada a lo consciente. Con este trabajo teórico donde Freud incluye el objeto de estudio inconsciente, nos viene a decir que lo psíquico humano no es la conciencia, sino el inconsciente. Viene de alguna manera a descentrar al sujeto. Por eso es ruptura, porque lo descentra. El psicoanálisis le viene a decir al sujeto, ahí donde tú crees que piensas, ahí no es. Eres donde no piensas. El pensamiento psicoanalítico, el descubrimiento psicoanalítico viene a subvertir el cogito cartesiano, pienso, luego existo, ¿no? Que viene a ser una defensa de la conciencia. Si lo transportáramos el cogito cartesiano a la teoría del inconsciente, diríamos, pienso donde no soy, en el inconsciente. ¿Vale? Bueno, primer trabajo teórico, que da como lugar el objeto de estudio de la ciencia psicoanalítica. Segundo trabajo técnico práctico. En este caso, la materia prima es el sueño manifiesto, el discurso del paciente. Sobre ese discurso operan una serie de instrumentos, la teoría psicoanalítica, el método y la técnica psicoanalítica, el método de interpretación-construcción y la técnica de asociación libre y en transferencia, para producir como efecto autoconocimiento y autotransformación. O también podemos decirlo para producir como efecto el inconsciente de fulano de tal. Me explico. Cuando el paciente viene a la consulta, el psicoanalista le pide al paciente que asocie libremente, que hable. Ese discurso manifiesto, ese sueño manifiesto, imagínense que empieza a relatar el sueño que ha soñado. Es la materia prima de donde, con una serie de instrumentos, con un método y con una técnica, el psicoanálisis produce el inconsciente de ese paciente. Ese inconsciente no estaba antes de venir a la consulta. El inconsciente no existe sino solo después de ser interpretado. No hay inconsciente. Solo sabemos del inconsciente por sus efectos. El inconsciente, para saber algo de él, ha de ser interpretado. ¿Vale? Con unos operadores, con unos instrumentos, método y técnica adecuada. Vale, este sería entonces el trabajo técnico-práctico, que sería el propio de la práctica psicoanalítica. Parte del último efecto, del habla, del discurso manifiesto, del sueño manifiesto, que ahora vamos a ver que ni tan siquiera el sueño manifiesto es el sueño soñado. Ahora después lo vamos a ver, vamos a introducir un nuevo nivel de objetividad para, a partir de ese sueño manifiesto, construir el inconsciente de fulano de tal, que tiene como producto-efecto el autoconocimiento y la autotransformación. Aunque es interesante una cosa que nos dice Menaza en este libro, nos dice que el psicoanalista interpreta el deseo inconsciente, ¿vale? Es lo que la labor de interpretación-construcción es del deseo inconsciente del sujeto. Luego ya con esa interpretación, ya es una decisión del paciente lo que haga con esa interpretación. Esa interpretación le puede servir como autoconocimiento y autotransformación o la puede enviar directamente a la basura.
¿vale? Es decir, el trabajo del psicoanalista estaría hecho. Luego es el paciente el que se tiene que apropiar de ese trabajo. El trabajo técnico-práctico de, eh, de interpretación, construcción del inconsciente de fulano de tal estaría hecho. Para que dé como producto efecto de ese trabajo el autoconocimiento y la autotransformación, el paciente se tiene que apropiar de ese trabajo. No sé si esto se entiende. ¿Vale? Bien. Y luego, en tercer lugar, estaría el trabajo del sueño. A ver dónde dice que Freud. Trabajo, a ver, objeto real, porque Freud nos habla de objeto manifiesto, no, objeto aparente, objeto real y objeto, me falta uno, que voy a buscarlo aquí. Objeto aparente, objeto real y objeto de conocimiento. Freud nos va a hablar de estos tres objetos. Objeto real y objeto de conocimiento. Vale, el tercer trabajo es el trabajo del sueño. En este caso, es un trabajo, nos dice Freud, es una reconstrucción teórica, a diferencia de los dos trabajos anteriores. Y en este caso, sigue el orden contrario al que hemos seguido en los dos casos anteriores. En este caso, el trabajo del sueño parte del deseo inconsciente. Sobre ese deseo, el deseo inconsciente sería la materia prima, o los procesos inconscientes sería la materia prima, sobre los cuales operan una serie de instrumentos sobre esa materia prima, como son instrumentos o operadores, como son el desplazamiento, la condensación, la puesta en escena, la simbolización, para dar como producto efecto el sueño manifiesto. Es justo el sentido contrario al trabajo técnico-práctico. Podríamos decirlo al revés. El trabajo técnico-práctico, el trabajo del psicoanalista, es desandar el trabajo que ha realizado el sueño. Si el sueño parte del deseo inconsciente para llegar a producir el sueño manifiesto, el trabajo del psicoanalista parte del sueño manifiesto para construir el deseo inconsciente. Deseo inconsciente que, como ya veremos cuando empecemos con los capítulos de la interpretación de los sueños, el deseo inconsciente, nos dice Freud, que el sueño tiene un sentido, y ese sentido es como la realización de un deseo. ¿Vale? En el sueño hay como una realización de un deseo inconsciente, infantil y reprimido. Vale. Entonces, tenemos tres objetos. Hablando entonces de estos tres tipos de trabajo. Bueno, y como decía, ¿no? El psicoanalista viene a hacer el trabajo contrario al que hace al trabajo del sueño. Nos dice Freud que el trabajo del sueño, nos lo dice Menaza más bien, es una reconstrucción teórica. Dice Menaza, yo no abrí para ver cómo se producía ese trabajo del sueño. Es a partir de los otros dos trabajos, del trabajo teórico y del trabajo técnico, donde yo, a partir de esos dos trabajos, construyo el trabajo del sueño. ¿Vale? Pero es una reconstrucción teórica. Entonces, vamos a tener tres objetos. Un objeto de conocimiento, ya lo dijimos, producto del trabajo teórico, que es el inconsciente. Vamos a tener un objeto aparente, que es el sueño manifiesto, que es producto del trabajo del sueño. Y vamos a tener un objeto real, que es el inconsciente de fulano de tal,
que es producto del trabajo técnico. ¿Vale? Voy a, aunque luego esto no se va a poder ver en YouTube, pero voy a escribirlo a ver si se puede. Sí, lo voy a escribir aquí y así lo dejamos escrito. Objeto aparente, sueño manifiesto, producto, efecto del trabajo del sueño. Objeto de conocimiento, producto, efecto del trabajo. Creo que hay una pregunta. No. ¿O sí? No, pero es lo que acabo de escribir. Objeto de conocimiento, producto, efecto del trabajo teórico. Vale, y por último, objeto real, producto, efecto del trabajo técnico. Objeto real, que es el inconsciente de fulano de tal, producto, efecto del trabajo práctico o técnico. Vale. Podríamos tener esta formulita, ¿vale? Bien. Una cosa muy interesante. Freud con esta nueva... Claro, Freud va, ya lo decíamos la clase anterior, ¿no? Va a partir del último efecto del habla, que es el discurso manifiesto, que es el sueño manifiesto. Del último efecto del habla, no, va a partir del último efecto, que es el habla, ¿no? Es decir, al psicoanálisis no le interesa el sueño que soñó el paciente o lo que le pasó al paciente. Lo que le interesa es lo que el sueño manifiesto es lo que el paciente cuenta que soñó, y el discurso del paciente es lo que el paciente cuenta que le pasó. ¿Vale? Esto es un nuevo nivel de objetividad, un nuevo nivel de verdad, que rompe con lo anterior, En este caso, ¿no? Rompe, por ejemplo, con el objeto. Es un objeto de estudio diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, con la forma que tiene de apropiarse de la verdad de la medicina. La medicina va a buscar en la realidad exterior. Para el psicoanálisis, la realidad no es la realidad exterior, es la realidad psíquica. Es en ese discurso manifiesto del paciente, en ese relato del sueño, donde el paciente le va a mostrar al psicoanalista las deformaciones que su deseo, que se han producido sobre su deseo para llegar a la conciencia en forma, por ejemplo, de sueño manifiesto. Y es esas deformaciones sobre las que va a trabajar el psicoanalista con los instrumentos adecuados y necesarios para producir el deseo inconsciente del sujeto. ¿Ven cómo es el trabajo contrario? El deseo inconsciente para mostrarse en la conciencia tiene que deformarse, disfrazarse en base a toda una serie de instrumentos y aparece en la conciencia en forma de sueño manifiesto, disfrazado, absurdo, ¿no? Que la persona le es absurdo, ¿no? No consigue encontrarle un sentido, ¿no? Bueno, pues precisamente esas deformaciones que tienen su efecto en el relato del sueño son las que el psicoanalista escucha. ¿Para qué? Para descubrir el deseo inconsciente que hay en ese sueño. ¿Vale? Entonces, hay en uno de los capítulos de la interpretación de los sueños, el olvido de los sueños,
Freud nos dice que, bueno, Freud nos dice, no, hay una crítica de Pierre Janet, un psicólogo, filósofo, que dice que, bueno, que, a ver, voy a leerlo textual, dice que este discurso onírico en el cual se basa el psicoanálisis o del cual parte el psicoanálisis es un resultado deformado del sueño, ¿no? Crítica que los neopositivistas y empiristas utilizaron para negar la cientificidad al psicoanálisis, ¿no? No es el sueño soñado, es que ya en el relato del sueño hay una deformación. Entonces nos dice Freud, precisamente esa deformación que ha sufrido el deseo manifiesto para transformarse en sueño, e incluso esa deformación entre lo que me pasa y lo que yo cuento que me pasa, es lo que interesa al psicoanálisis y es precisamente el hallazgo del psicoanálisis. Ese es el hallazgo del psicoanálisis. Ese nuevo nivel de objetividad, ese nuevo nivel de realidad, que no es la realidad exterior, no es lo que pasa en la realidad exterior, que yo como psicoanalista no tengo que ir a la realidad exterior a ver si lo que el paciente me cuenta ocurrió en la realidad exterior. Si el paciente me lo cuenta, es que ocurre en su realidad psíquica. Además es en presente. El sueño es en presente. El discurso del paciente es en presente. El lapso es en presente. Los últimos efectos del inconsciente son en presente. No tengo que ver qué ocurrió. Tengo que ver qué está ocurriendo. ¿Qué me está contando el paciente ahora? Esa es la realidad. Esa es la verdad que el psicoanalista va a escuchar. Ninguna otra. Y en esa escucha analítica va a ir construyendo esas deformaciones del deseo. ¿Para qué? Para llegar a construir el deseo inconsciente o el inconsciente de ese sujeto, de ese paciente. ¿Vale? Bueno, como ven, es algo complejo, arduo, para lo cual el psicoanalista requiere formación permanente, análisis permanente, supervisión de los casos, porque el analista tiene que tener la escucha libre, ¿no? ¿No? Tiene que tener la escucha, que la escucha le permita escuchar aquello que el paciente se dice a sí mismo sin decirse. El paciente se lo está diciendo a sí mismo, solo que de una manera disfrazada y deformada, que requiere el trabajo del psicoanalista para, podríamos decir, para descifrarlo. Requiere la interpretación del psicoanalista para descifrarlo. ¿Vale? Por lo tanto, la interpretación de un sueño solo va a ser posible para llegar al sentido de un sueño. Al sentido de un sueño nos dice Freud, porque en un término o en un sentido vulgar, el sentido que tienen los sueños es el sentido que tiene para cada uno, ¿no? Si yo sueño, por ejemplo, que con una desgracia, puedo darle un sentido de, como soñé con una desgracia, voy a jugar, voy a ir al bingo y a jugar estos números porque me da suerte soñar con una desgracia. Pero para otra persona el sentido de soñar con una desgracia será que le va a ocurrir una desgracia, ¿no? Es decir, a nivel vulgar, el sentido del sueño es para cada uno diferente. A nivel de la ciencia, a nivel del psicoanálisis, el sentido del sueño es la realización de un deseo. ¿Vale? Es la realización de un deseo. No sé por qué decía esto. No recuerdo por qué decía esto. Vale, bueno, y como decía eso, ¿no? Y es ese deseo, vale, claro, sí lo decía por eso, y es ese deseo el que hay que construir. Ese deseo no está
¿cómo decirlo? Ese deseo está en el sueño manifiesto, ¿no? La madera está en la mesa, la materia prima está en el producto efecto de un trabajo. En la materia prima no está el producto efecto, en la madera no está la mesa, pero en la mesa sí está la madera. Pero es desde la mesa, es desde el sueño manifiesto, desde donde yo construyo el trabajo que se ha operado sobre la materia prima. Es como decíamos antes, desde el presente. ¿Vale? Por eso en la clase anterior decíamos que también el tiempo del inconsciente o el tiempo en psicoanálisis también está subvertido, porque no viene del pasado, pasa por el presente y va para el futuro, sino que viene del futuro o viene del presente, podríamos decir, más que del futuro, para construir el pasado. ¿Vale? El tiempo del psicoanálisis parte del presente. El psicoanálisis dice que parte del futuro por el punto final, ¿no? por la mortalidad del sujeto, ¿no? Es porque somos seres mortales, es porque sabemos de nuestra mortalidad que así vamos a vivir. Nos dice Menaza y nos dice Freud, ¿no? No es lo que dice, por ejemplo, otras ciencias como la medicina, ¿no? No es como haya vivido, así voy a morir. No es causa-efecto, es a partir del punto final, es porque voy a morir, porque soy un sujeto mortal, que así voy a vivir. ¿Vale? Hay el tiempo aristotélico, que es el tiempo del reloj, por el que todos nos regimos en el día a día, nos regimos por el tiempo del reloj, ¿no? Pasado, presente, futuro. Sin embargo, el tiempo del psicoanálisis, el tiempo del espacio ese tan particular que es esa relación transferencial entre paciente y psicoanalista, o psicoanalizando y psicoanalista, tiene lugar en un tiempo presente para construir ese pasado, ese deseo inconsciente que anida en el sujeto. ¿Vale? Bueno, vale, pues como decíamos, nuevo nivel de objetividad. Y aquí también nos habla un poquito, ¿no? De, claro, un objeto, un objeto de conocimiento, el inconsciente del psicoanálisis, de las características del inconsciente, que no está en ningún lado. No es más, no es que no esté en ningún lado el inconsciente, es que no existe hasta que es producido. Para que vean el nivel de objetividad que introduce el psicoanálisis. O sea, el inconsciente de fulano de tal, hasta que es producido en la consulta del psicoanalista, no existe. ¿Vale? Entonces, ese objeto de conocimiento, o ese objeto también real en el sentido del inconsciente de fulano de tal, del paciente, requiere de un método de interpretación-construcción. Si lo tengo que interpretar, si no está, si está entre las palabras, si el inconsciente se juega, si el deseo inconsciente del sujeto se juega entre las palabras, el método tiene que ser un método de interpretación, construcción. Interpretación con todo el saber inconsciente del analista, con la teoría, con la formación del analista, con la supervisión de casos. Todo eso está ahí jugando en el psicoanalista en el momento de la sesión psicoanalítica. ¿Para qué? Para interpretar el inconsciente del sujeto. Interpretación, construcción es el método.
¿Y la técnica? ¿Cuál será la técnica? Bueno, si el psicoanálisis parte del último efecto, la técnica será asociación libre en transferencia. Es decir, el paciente, es decir, el psicoanálisis parte del último efecto. El psicoanalista le dice al paciente, hable, usted hable, asocie libremente, que no podrá. Es la coletilla después, ¿no? Por la sobredeterminación inconsciente, que es la clase del próximo día, sobredeterminación inconsciente. Usted hable, evite la censura, todo lo que le venga a la cabeza, dice Freud. Dice, usted haga como si estuviera en un tren y estuviera diciendo en alto todo lo que el paisaje le va mostrando, todo lo que va viendo en el paisaje, lo mismo, sin censura. Vaya diciendo todo lo que le viene a la cabeza, asociación libre. Pero no asociación libre, no hablar por hablar. El inconsciente no se interpreta y por lo tanto no se cura al paciente, porque la cura es un efecto secundario de la labor analítica. No se cura o no se interpreta el desinconsciente por hablar. No. Es hablar, es asociar libremente en ese... a ver cómo lo dice aquí para... a ver. Es decir, nos dice Freud, la palabra por sí misma no tiene ningún efecto, ningún poder. Para que tenga ese poder tiene que darse lugar esa palabra en ese campo singular de fuerzas que se genera en toda relación psicoanalítica y que se llama transferencia. La palabra en ese campo de fuerza que es la transferencia, que es la relación transferencial médico-paciente y que se pone en acción en ese momento, en esa situación analítica, en la situación analítica, ¿no? Es en ese campo de fuerza donde la palabra tiene poder de cura. ¿Que nos dice amenaza? Claro, un paciente viene, se pone a hablar, va construyendo su deseo inconsciente, se va curando de los síntomas por los que llegó a consulta, pero luego dice, niega el trabajo técnico del psicoanalista. ¿No? Yo hablando me curé. Yo podría haberlo hecho. No se le reconoce al psicoanalista, ¿no? Es un trabajo muy poco agradecido. Si alguien quiere tener un trabajo donde se le reconozca su labor, por lo menos a corto plazo no es muy reconocido. ¿No? Digo, ¿no? El paciente va a asociar yo, ¿no? Pues será una cosa de la magia, nos puede decir Freud, será una cosa ¿no? de cualquier situación ajena a la escena analítica y a la transferencia analítica, pero no se va a asociar con ese juego de fuerzas que es la transferencia, que no es más que la relación transferencial, no es más que el desplazamiento sobre la figura del analista de toda una serie de todo, al fin y al cabo, de la situación psíquica del paciente. La transferencia sobre la figura del analista de la situación psíquica del paciente. Y en ese juego de fuerzas es donde hablar sí que cura. Vale, Ana María de la Fuente Escalona dice, gracias Pino, un beso. Gracias a ti, Ana María. Bienvenida a esta clase en directo. Vale, entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que también este objeto de conocimiento va a requerir entonces una técnica como es la asociación libre en transferencia, una técnica también especial, podríamos decir, ¿no? Bueno, y con esto ya iríamos terminando la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.
alguna duda, algo que quieran comentar, algún sueño que quieran contar y que podamos, sino a que hacer el ejercicio de interpretar el sueño, sí por lo menos ver el producto efecto de un trabajo, en este caso del trabajo del sueño. Bueno. Muchas gracias, Juani. Juani nos dice muy interesante. Muchas gracias, Juani. Y gracias por participar también a ustedes en estas clases en directo que se hacen en conjunto, ¿no? Y también a todas las personas que ven luego la clase en diferido y que también pueden hacer comentarios y preguntas y las contestamos en el siguiente vídeo. Dice David Fernando Illesca, esto no tiene que ver a lo que Ue también Lacan llama el deseo de uno es el deseo de otro, a lo que Ue, no sé Ue a qué se refiere, o Lacan llama el deseo de uno es el deseo del otro. El deseo de uno es el deseo de otro. Claro, porque esto es una particularidad del deseo del sujeto, porque se desean deseos, no se desean objetos, se desean deseos. Entonces, lo que hace un objeto deseante es el deseo de los sujetos, ¿no? Entonces, el deseo de uno es el deseo de otro, es decir, por ejemplo, este ejemplo es muy gráfico, ¿no? Vamos por la calle y estamos pensando para decidir un restaurante en el que queremos comer y vemos un restaurante vacío al lado de un restaurante lleno en un alto porcentaje. Ya sé que siempre hay alguien que dice no, yo entraría en el vacío, pero en un alto porcentaje se desean deseos. Entraríamos en aquel restaurante donde hay muchos sujetos que desearon estar allí, por eso que se desean deseos, no es el restaurante en sí lo que genera nuestro deseo, sino que muchos sujetos deseen ese restaurante, esa comida. Y en ese sentido, y por supuesto que sí que tiene que ver, ¿no? En la construcción del deseo, a la hora de construir el deseo, tenemos que saber que el deseo es deseo de otro, ¿no? Deseo del otro, ¿no? También aquí, buenas tardes, Marco, buenas tardes. También aquí están las posiciones de Lacan, ¿no? El grafo del sujeto. Hay demanda al otro, demanda del otro, deseo al otro y deseo del otro. Es el grafo del sujeto, ¿no? Entonces, no sé si te refieres al UE, te refieres al grafo del sujeto, ¿no? Deseo del otro. Primero es demanda al otro, ¿no? Demanda al otro, el niño demanda a la madre, luego demanda del otro, la madre demanda del niño en una segunda etapa la caquita, ¿no? Luego deseo del otro, no, deseo al otro y luego deseo del otro, ¿no? La posición del sujeto en la situación del deseo del otro, de lo que el otro desea, lo que hablábamos ahora, ¿no? Bueno, si les parece vamos a ir terminando. A ver, no sé si... No, creo que ya no hay más. Bueno, vamos a ir terminando la clase de hoy y ya saben que seguimos en 15 días y en este caso con el capítulo. Este libro lo pueden encontrar, creo que está íntegro transcrito en... Bueno, si ponen el nombre lo pueden encontrar
no sé ahora la página, pero pongan el nombre y es probable que queden con él. Si no, ya lo busco y pongo la página aquí, pero lo pueden leer por internet, ¿vale? O si no, también, por supuesto, pedirlo a la Escuela de Psicoanálisis Grupo C. Sí, muchas gracias, profesora, por su respuesta. Muchas gracias a ti, David. Bueno, pues como decía, la siguiente clase es sobre determinación en psicoanálisis. Será la próxima clase. Bueno, muchas gracias por estar ahí y seguimos la próxima.